Prepárate. Nos encontramos bajo la influencia de la luna negra, Lilith. En este momento, la humanidad comienza a percibir las consecuencias de sus propios actos. El cielo libera una de las energías más crudas y sin filtros que pueden manifestarse. Y cuando Lilith se eleva de esta manera, no se limita a influir en la astrología, intensifica una frecuencia muy particular que muchos llevan de forma natural durante este ciclo. No se trata de un individuo elegido, se trata de cada alma que se sintoniza con el flujo de Lilith. Lo que la mayoría no comprende es que infligir dolor de manera consciente a alguien que vibra con esta energía desencadena consecuencias inmediatas, no después de largos ciclos kármicos. No tras meses de retorno gradual, sino aquí y ahora, en tiempo real. ¿Quieres saber lo más sorprendente? Muchas de estas personas ni siquiera son conscientes de su vínculo con Lilith. Simplemente viven sintiéndose un poco diferentes. Demasiado intensos para algunos, demasiado sinceros para otros, demasiado libres para los demás. Pero durante la activación de la luna negra ocurre una transformación. Su protección natural se multiplica 100 veces. El cosmos coloca a su alrededor un escudo invisible, y cualquier agresión dirigida hacia ellos regresa al agresor con una fuerza triplicada. Quienes no perciban esta advertencia energética lo descubrirán a través de su propia experiencia. Hablemos con más detalle de aquellos que se encuentran bajo una protección especial durante la activación de Lilith. Son personas con una firma energética única. No necesariamente conocen la astrología ni creen en lo esotérico. Pueden ser cualquiera: un maestro de escuela, un programador, un artista, una madre de muchos hijos. Pero comparten un rasgo común: no pueden traicionar su verdad, aunque les cueste caro. Los reconocerás por sus ojos. En su mirada hay una profundidad que a algunos atrae y a otros intimida. Rara vez hablan mucho, pero cuando lo hacen, sus palabras llegan directo al corazón. Pueden guardar silencio en compañía, pero ese silencio llena el espacio. Cerca de ellos es difícil mentir, no porque desenmascaren, sino porque la mentira se vuelve evidente incluso para el propio mentiroso. Estas personas han atravesado una iniciación particular. La vida los ha puesto a prueba de maneras que habrían quebrado a la mayoría. La traición de los cercanos, el rechazo de la sociedad, la incomprensión de la familia, la pérdida de todo lo que parecía importante. Pero en lugar de romperse, se templaron. No se volvieron más duros. Es importante entenderlo. Se volvieron más profundos, como un río que cava su cauce, haciéndose más hondo con cada corriente. Tienen otra característica. Físicamente no pueden vivir en la mentira. Su cuerpo rechaza la falsedad como un veneno. Pueden enfermarse al tener que fingir. Pueden perder la voz si deben pronunciar palabras que no son suyas. Pueden literalmente quedarse sin fuerzas para levantarse de la cama si deben ir a un lugar donde tendrían que traicionarse. No es debilidad, es una sensibilidad suprema hacia la verdad, que durante la activación de Lilith se convierte en su mayor poder. En esos días, estas personas comienzan a magnetizar los acontecimientos. Atraen a quienes buscan la verdad y repelen a quienes viven en la mentira. A su alrededor ocurren revelaciones. La gente empieza a mostrar su verdadero rostro. Las máscaras caen. Los juegos terminan. Solo queda lo que es real. Y esto puede resultar incómodo para todos, incluso para ellos mismos. Porque ser catalizador de la verdad es una carga pesada. No lo pidieron. Muchos intentaron durante años ser normales, encajar, no destacar. Pero Lilith no les permite esconderse, especialmente durante su activación. Los saca a la luz, los hace visibles, notorios, y eso puede ser doloroso para ellos mismos. Porque con el poder llega la responsabilidad, y con la visibilidad, la vulnerabilidad. Lo esencial es comprender que la mayoría de ellos no busca conflictos. Al contrario, suelen evitarlos, conscientes de su fuerza, pero los conflictos los encuentran, porque su simple presencia provoca reacción en quienes viven en ilusiones. Su naturalidad se percibe como un desafío para aquellos que han pasado la vida interpretando papeles.
Su calma irrita a quienes viven en el caos. Y durante la activación de Lilith, estas reacciones se intensifican 100 veces. Estas personas han atravesado un tipo especial de iniciación. La vida las ha puesto a prueba de maneras que habrían quebrado a la mayoría. La traición de los cercanos, el rechazo de la sociedad, la incomprensión de la familia, la pérdida de todo lo que parecía importante. Pero en lugar de romperse, se templaron. No se volvieron más duros, y esto es esencial comprenderlo. Se volvieron más profundos. Como un río que limpia su cauce, haciéndose más hondo con cada corriente. Durante la activación de la luna negra, Lilith, estas personas comienzan literalmente a magnetizar los acontecimientos. Atraen a quienes buscan la verdad y repelen a quienes viven en la mentira. A su alrededor ocurren revelaciones. La gente empieza a mostrar su verdadero rostro. Las máscaras caen, los juegos terminan. Solo queda lo que es real. Y lo importante es que la mayoría de ellos no busca este poder. No aspiran a ser especiales. Al contrario, muchos intentaron durante años ser normales, encajar, no destacar. Pero Lilith no les permite esconderse, especialmente durante su activación. Los saca a la luz, los hace visibles, notorios, y esto puede resultar incómodo para ellos mismos. Porque con el poder llega la responsabilidad, y con la visibilidad, la vulnerabilidad. Ahora hablemos de cómo funciona el mecanismo del retorno kármico durante la activación de Lilith. No es misticismo ni castigo divino. Es pura mecánica energética, que puede explicarse casi de manera científica. Cuando alguien dirige agresión, envidia, deseo de dominar o humillar a quien resuena con Lilith, ocurre lo siguiente. El impulso energético alcanza el campo de la víctima, pero no logra penetrar en él. ¿Por qué? Porque la frecuencia de Lilith crea un tipo especial de protección. No un muro, sino un espejo. La energía no se bloquea, se refleja. Y no se refleja simplemente de vuelta. Pasa a través del prisma de Lilith y se transforma. La agresión regresa como autodestrucción. La envidia, como pérdida de aquello que se envidiaba. El deseo de controlar, como pérdida de control sobre la propia vida. El intento de humillar, como humillación pública. Y todo esto sucede no por voluntad maliciosa de alguien, sino porque la persona misma genera las causas de esas consecuencias. Lilith simplemente acelera el proceso. Un ejemplo real de cómo funciona. Un jefe humilla a una subordinada que vibra con la energía de Lilith. Él cree que demuestra poder, pero la energía de la humillación, al no encontrar entrada en su campo, regresa hacia él. De repente comete un error que lo expone como incompetente, o su propio superior empieza a notar sus fallos, o información personal que ocultaba sale a la luz. No es venganza de la subordinada. Ella puede incluso no ser consciente de lo ocurrido. Es la acción de una ley energética. Lo más interesante sucede con quienes intentan usar la mentira contra los portadores de la energía de Lilith. La mentira, en el período de activación de la luna negra, se vuelve especialmente tóxica para el mentiroso. Comienza a corroer su realidad desde dentro. La persona se enreda en sus propias falsedades. Olvida lo que dijo a cada uno. Empieza a creer en sus propias invenciones. Y al final, la mentira destruye precisamente el área de la vida que intentaba proteger con el engaño. Lo más sorprendente ocurre con quienes actúan desde el miedo. El miedo a perder a un ser amado y los intentos de retenerlo por la fuerza. El miedo a perder el estatus y los intentos de aplastar a los competidores. El miedo a ser descubierto y los intentos de silenciar a los testigos. Durante la activación de Lilith, el miedo se materializa con una precisión inquietante. Aquello que temes, eso recibes. No como castigo, sino como lección. El miedo atrae exactamente lo que temes. Lilith simplemente hace que este proceso sea evidente y rápido. Ahora hablemos del fenómeno más asombroso de la activación de Lilith. Cómo la presión y los intentos de causar dolor
se convierten en catalizadores de crecimiento para quienes resuenan con su energía. Esto contradice la lógica habitual. Normalmente los ataques debilitan, la presión quiebra, el dolor destruye. Pero durante la activación de la luna negra, Lilith, rigen otras leyes. Cada intento de humillar eleva a la persona a un nuevo nivel de dignidad. Cada intento de limitar expande sus posibilidades. Cada intento de silenciar hace que su mensaje se vuelva más poderoso. ¿Cómo sucede? Imagina un músculo que crece gracias a la resistencia. Sin carga se atrofia. Con la carga adecuada se fortalece. La energía de Lilith convierte cualquier impacto negativo en una carga correcta para los músculos espirituales y emocionales. El dolor se transforma en maestro. La traición, en lección de discernimiento. El rechazo, en camino hacia la autosuficiencia. Quienes atraviesan pruebas durante la activación de Lilith lo describen como un renacimiento. No metafórico, sino literal, se convierten en otros. Sus ojos cambian de expresión. Su voz adquiere nueva profundidad. Su andar se vuelve más firme. Pero lo más importante es que su campo energético se transforma. Se vuelve más denso, más luminoso, más invulnerable. Existe una antigua sabiduría. Lo que no te mata te hace más fuerte. Lilith la reescribe. Lo que intenta quebrarte durante mi activación te hace invencible. Y no es exageración. Quienes han soportado ataques durante la luna negra y han resistido, reciben un tipo especial de protección. Ya no pueden ser heridos de las mismas maneras. Ya no pueden ser engañados con las mismas palabras. Ya no pueden ser controlados con los mismos métodos. Pero el crecimiento a través de la prueba durante Lilith tiene una particularidad. Ocurre no mediante la lucha, sino mediante la aceptación. Aquellos que intentan combatir a los agresores con sus propios métodos no reciben la fuerza de Lilith. Ella se concede a quienes permanecen fieles a sí mismos a pesar de la presión. A quienes no responden al mal con mal, pero tampoco permiten ser destruidos. A quienes se mantienen en su verdad, incluso si el mundo entero les dice que están equivocados. El precio más invisible, pero también el más doloroso, que pagan quienes causan daño durante la activación de Lilith, es la pérdida de oportunidades que podrían haber transformado su vida para mejor. Imagina, la persona que alguien intenta someter o humillar podría haberse convertido en el mejor aliado del agresor, en maestro, en guía hacia un nuevo nivel de vida. Los portadores de la energía de Lilith suelen poseer dones únicos: visión, intuición, la capacidad de sanar con su sola presencia. Pero la agresión cierra para siempre el acceso a esos dones. Resulta especialmente trágico cuando un hombre intenta quebrar a una mujer que resuena con Lilith, para volverla normal, cómoda, correcta. No comprende que precisamente su salvajeza podía despertar en él las partes más profundas y auténticas de su alma. Su rebeldía podía liberarlo de la esclavitud de las expectativas sociales. Su intensidad podía devolverle el sabor de la vida. Pero el intento de domesticar a Lilith mata la posibilidad misma de recibir esos dones. Las oportunidades perdidas durante la activación de la luna negra no regresan. No son puertas que puedan abrirse más tarde con disculpas o cambios de actitud. Lilith no concede segundas oportunidades a quienes revelaron su verdadera naturaleza, intentando causar daño. El vínculo se rompe a nivel energético, y aunque las personas sigan relacionándose físicamente, ya no tienen acceso a los dones del otro. Lo más triste es que la mayoría de los agresores nunca sabrá lo que realmente perdió. Creerán que simplemente pusieron en su lugar a alguien incómodo, sin entender que se privaron de la posibilidad de alcanzar un nuevo nivel de existencia. Lilith no explica. Ella simplemente cierra las puertas, en silencio, de manera definitiva, irrevocable. Una de las funciones más poderosas de la luna negra, Lilith, es arrancar las máscaras y revelar los verdaderos motivos. Y esto afecta a todos los participantes del conflicto, pero especialmente a quienes inician la agresión. Durante la activación de Lilith, ocurre lo que puede llamarse un escaneo energético. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento pasa por su filtro de verdad.
Lo que normalmente se oculta tras frases hermosas o motivos nobles se vuelve visible. No para todos, sino para quienes tienen la capacidad de ver. Una persona puede decir que quiere el bien, que intenta ayudar, que actúa por amor. Pero si detrás de esas palabras se esconde el deseo de controlar, someter o moldear al otro, Lilith desnuda la verdad. Y lo más interesante es que la revelación ocurre a través de las propias acciones del agresor. Él mismo, sin darse cuenta, empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Por ejemplo, el compañero cariñoso que por amor intenta aislar a una mujer de sus amigos y pasiones. Durante la activación de Lilith, su cuidado se manifiesta de repente como lo que realmente es: miedo, celos, deseo de posesión. Empieza a pronunciar palabras que antes guardaba dentro, a realizar actos que antes ocultaba. Y la máscara de amante cae, dejando al descubierto al controlador. La revelación a través de Lilith ocurre no solo públicamente, sino también en el interior. La persona comienza a ver sus propios motivos sombríos, que antes lograba ocultar incluso de sí misma. Y esa visión puede ser insoportable, porque es más fácil vivir creyéndose bueno que reconocer las propias sombras. Lilith no concede el lujo del autoengaño. Ella coloca al ser humano frente al espejo de su verdadera naturaleza, y lo que allí se ve suele marcar el inicio de una transformación o de la autodestrucción. El encuentro con la energía de Lilith, a través del conflicto con uno de sus portadores, coloca al agresor ante una elección: transformación o destrucción. No existe un punto intermedio. Lilith no conoce compromisos. La transformación es posible, pero exige algo que pocos logran: el reconocimiento pleno de su propia sombra. Reconocer que el intento de causar daño al otro no surgió de nobles intenciones, sino del miedo, la envidia, el deseo de poder. Este reconocimiento debe darse no solo ante uno mismo, sino muchas veces también ante aquel a quien se intentó herir. Y requiere un valor que la mayoría no posee. Los pocos que atraviesan este reconocimiento reciben un don inesperado. Lilith, que parecía enemiga, se convierte en aliada. Comienza a trabajar en su transformación con la misma fuerza con la que protegía a su portador. La persona accede a su propia energía oscura, que antes proyectaba en los demás. Se vuelve íntegra, auténtica, viva. La mayoría, sin embargo, elige otro camino: el de reforzar defensas, justificaciones y proyecciones. No soy yo el malo, ella es una bruja. No es mi problema, él es tóxico. Yo actué bien, ellos son los inadecuados. Con cada justificación, el muro entre la persona y su verdadera naturaleza se hace más grueso. Con cada proyección, la conexión con la realidad se debilita. La destrucción, en caso de rechazar la transformación, no ocurre de inmediato. Es un proceso lento de desgaste energético. La persona sigue viviendo, trabajando, relacionándose. Pero dentro crece un vacío. La alegría se desvanece. El sentido se pierde. La vida se convierte en una repetición mecánica de días. Y lo más aterrador es que la persona no entiende por qué sucede. Olvida aquel encuentro, aquel conflicto, aquel intento de quebrar a otro. Pero el sistema energético recuerda y paga el precio. Si has llegado hasta aquí, tal vez te reconozcas en uno de los papeles. Quizás seas quien está bajo la protección de Lilith sin saberlo. Aquel a quien intentaron quebrar, pero que solo se volvió más fuerte. Aquel cuya verdad incomoda a los demás. Si es así, debes saber: tu fuerza es real, tu protección funciona. Tu camino, por difícil que sea, conduce a la liberación no solo tuya, sino también de quienes estén dispuestos a ver. O tal vez te reconozcas en otro papel, el de quien causó dolor, intentó controlar, someter. Si es así, tienes una elección. Lilith no se venga. Ella simplemente muestra la verdad y ofrece la posibilidad de cambiar. Reconocer las propias sombras no es el final, sino el inicio de la verdadera fuerza. Una fuerza basada no en dominar a otros, sino en aceptarse íntegro. Y puede que seas testigo, aquel que observa estos procesos desde fuera. Tu papel no es menos importante.
Ser testigo de la verdad, sin tomar partido, viendo la realidad tal cual es, también es una forma de servicio a Lilith. Ella necesita de quienes puedan dar fe de su obra sin miedo ni juicio. El tiempo de la activación de la luna negra, Lilith, es tiempo de verdad. Una verdad incómoda, dolorosa, que destruye ilusiones, pero también liberadora, sanadora, fortalecedora. Cómo uses este tiempo depende de ti, pero recuerda, Lilith lo ve todo y retribuye a cada uno según sus actos reales, no según sus palabras o intenciones. Sé cuidadoso con la energía que diriges hacia los demás en este periodo. Sé honesto en tus motivos. Y si sientes resonancia con la energía de Lilith, confía en su protección. Ella es más antigua que cualquier mal y más sabia que cualquier agresión. Sabe cómo convertir el veneno en medicina y el dolor en fuerza. La luna negra, Lilith, está activa. Elige con sabiduría.